Antes de convertirse en uno de los líderes más respetados de Furin, Tsubaki no era un niño que desde muy temprano entendió algo que muchas personas tardan toda la vida en descubrir: que ser diferente puede ser difícil, pero esconderlo es aún más doloroso. Empecemos por su pasado. Rápido entendemos que esta no será la típica historia de un chico que tuvo que volverse fuerte para sobrevivir. Tsubaki no era un niño que simplemente no encajaba con lo establecido por la sociedad. Le gustaban las cosas bonitas y a sus amigos los carros y el fútbol. Él sabía que eso no era lo normal, pero aún así de vez en cuando se descubría a sí mismo admirando las cosas que le gustan a las niñas. Y el mundo, especialmente cuando eres niño, suele reaccionar de forma dura cuando alguien se sale de lo que se considera normal. Crecer siendo diferente significa enfrentarse constantemente a una pregunta que nadie dice en voz alta: ¿debería cambiar para que los demás me acepten? Muchos niños, cuando enfrentan esa presión, toman una decisión. Intentan encajar, esconder partes de sí mismos. Se obligan a cambiar para ser aceptados por los demás y esconden su verdadero sentir. Y eso es lo que estaba haciendo Tsubaki, hasta que un día encuentra un arete en la calle. De inmediato lo toma y sonríe, pero un viejito lo descubre y le dice que es de su esposa. Tsubaki primero se asusta, pues sabe que un varón no debe tener un arete, pero al ver la ropa del abuelo su expresión cambia. Nunca en su vida había visto a un hombre vestirse de rosa. Sin comprenderlo del todo, entiende que el abuelo se ve fantástico, y en agradecimiento por encontrar el arete, el abuelo lo invita a comer. Tsubaki no lo sabía, pero ese día cambiaría su vida para siempre. Al llegar a la casa del abuelo, aún asustado pero intrigado por haber conocido a alguien con gustos diferentes como él, Tsubaki no tiene otra sorpresa. Se paraliza por completo al ver que la abuela se viste increíble. El abuelo lo nota y le pregunta que qué pasa. Y al entender que le gusta la ropa, el abuelo le cuenta que él le pidió a la abuela que usara esas prendas. El abuelo le dice que es curioso que un niño sepa tanto de ropa. Y Tsubaki, por miedo al rechazo, dice que no es así. Pero el abuelo entiende que Tsubaki en verdad ama la ropa, por lo que le dice que puede ir a visitar a su esposa cuando quiera. A partir de esto, Tsubaki los visitará todos los días. Un día, Tsubaki ve a la abuela ponerse labial. La abuela se da cuenta que la está viendo y le pregunta que qué le parece. Él, aún con prejuicios, le dice: no sé, yo soy un varón. Pero cuando la abuela se va, su curiosidad sale a la luz, y cuando piensa que nadie lo ve, decide acercarse al labial. La abuela, al notar la curiosidad, le pregunta si quiere ponérselo, pero él aún no sabe que puede ser aceptado tal cual es, por lo que el miedo a ser juzgado lo invade por un instante, pero la abuela le dice que todo estará bien. Unos minutos después, el abuelo regresa y se encuentra con un Tsubaki maquillado, y al verlo le dice: te ves muy bien. En ese instante las lágrimas empiezan a caer. Está llorando porque por primera vez en su vida alguien le dice que no hay nada malo en él. Entre lágrimas dice algo que rompe el corazón: ¿por qué me gusta esto? Los niños normales no se alegran al usar lápiz labial. Entonces, ¿por qué a mí me hace feliz? No quiero mentirle a mis amigos ni a mi familia. Yo solo quiero ser normal. La abuela lo toma del hombro y le explica algo hermoso: que los tacones originalmente eran de hombre y que el maquillaje era un talismán protector. Antes, esas cosas no eran de hombre o mujer. Eran simplemente cosas que las personas usaban porque les gustaban. Y luego le dice algo más importante: que te gusten esas cosas no es porque seas niño o niña. Te gustan porque eres tú. Las personas siempre intentarán definir qué es normal, pero la normalidad cambia. Siempre cambia. Por eso lo importante no es seguir las reglas del momento, es disfrutar lo que te haga feliz. Entonces la abuela dice algo que Tsubaki nunca olvidará: el Tsubaki que amo es el que disfruta lo que le gusta. Y el abuelo añade: nosotros te amamos tal cual eres. En ese momento algo dentro de Tsubaki cambia. Por primera vez entiende que no está roto, no está equivocado y no está solo. Desde ese día deja de esconder lo que le gusta y empieza a aceptarse tal cual es. Y así, Tatsuko Tsubaki se convierte en Tsubaki. En el presente, Tsubaki corre emocionada para presentarse con Sakura,
Pero en cuanto Sakura la escucha hablar, su expresión cambia. Se da cuenta de algo que no esperaba. Tsubaki tiene voz de hombre. Durante un instante, Sakura se queda sorprendido y los demás lo regañan por faltarle al respeto. Pero antes de que el silencio se vuelva incómodo, Tsubaki sonríe. Para Sakura es un choque cultural, pero para Tsubaki es simplemente su realidad. Ella no busca tolerancia, busca vivir con la frente en alto. Le dice que no pasa nada, que es completamente normal sorprenderse. Después de todo, no es común ver a un hombre vestido así en una escuela solo de chicos. Ella no se ofende y les explica que no pasa nada. Él le dice que se sorprendió al saber que era hombre, pero al instante le pide perdón y le dice que no tiene nada de malo que se vista de esa forma. Al notar que Sakura realmente lo dice de corazón, lo abraza emocionada. Tsubaki aprendió que no puede obligar a las personas a aceptarla, pero eso no evitará que sea tal cual es. Después nos presenta a sus sucesores, pero son interrumpidos porque la comida ya está servida. Sakura se da cuenta que Tsubaki está enamorada de Umemiya, quien se emociona al ver que Sakura le es fiel a sus sentimientos, pues notó que se sonrojó al verlos juntos, y antes de irse, lo invita a una cita. Pero la cita no es lo que te imaginas. En lugar de ir a algún lugar romántico, los cuatro terminan caminando hacia la casa de alguien más. La casa del abuelo. Pero el abuelo está deprimido. Su esposa falleció. Tsubaki les explica que la cita consiste en hacerle compañía al abuelo y de paso ayudarle con tareas sencillas. Cuando llegan a la casa, todos se preparan para encontrarse con un hombre triste, pero lo que encuentran es completamente distinto. El abuelo se presenta con su energía característica y rápidamente comienza a halagar cosas de cada uno. Los bellos aretes de coral, el cabello como la flor mimosa, y cuando mira a Sakura nota algo especial. Le dice que su ojo tiene el hermoso color del atardecer. Y por un momento parece que el abuelo no está triste en absoluto. El abuelo los invita a pasar y enseguida comienzan a ayudar con distintas tareas. Los platos sucios, el foco fundido y las manualidades. Todos hacen algo menos Sakura. Así que el abuelo le pide que vaya a la sala con las galletas en lo que acaban. Pero como Sakura no conoce la casa, sin querer entra a un closet abandonado. Está lleno de mucha ropa que está cubierta de polvo. Más tarde todos se sientan a comer juntos. Tsubaki le dice al abuelo que se arregle para que tengan una cita. El abuelo sonríe y nos cuenta que su esposa siempre estaba a la moda y que cuando quiso enamorarla él decidió aprender de moda también. Nos dice que la abuela no hablaba mucho, pero con ella a su lado él siempre fue muy feliz. Tras escuchar al abuelo un rato se despiden, pero antes de irse el abuelo le agradece a Sakura porque al verlo pudo recordar a su esposa. Mientras caminan de regreso, Tsubaki dice lo que siente, que le gustaría volver a ver al abuelo feliz, porque ella les debe demasiado a ambos. Ellos fueron las primeras personas que la amaron tal y como es, las primeras que le enseñaron que no había nada malo en ella, que podía hablar de lo que le gustaba en voz alta, que no tenía que esconderse. Y también fueron los que por primera vez en su vida la hicieron sentir que no estaba sola. Por eso ella ahora quiere devolverles algo. Ahora le toca a ella ayudarlos. Los tres deciden ayudarle en su misión y se organizan para visitar de nuevo al abuelo. Al día siguiente lo visitan de nuevo. De hecho está tan emocionado que les muestra su álbum de fotos de la abuela. Tsubaki nota que nunca sale el abuelo en las fotos y nos explica que él siempre tomaba las fotos escondidas. Después les enseña a todos la única foto que tienen juntos. Sakura se pone rojo al ver la foto y les cuenta que se ven muy felices y enamorados. Que al ver la foto se acordó de Tsubaki y Umemiya. Tsubaki se sonroja, pero cuando levanta la mirada ve algo que no esperaba. El abuelo está llorando y con la voz temblorosa pregunta algo que atraviesa el corazón de todos. Dime, ¿de verdad nos veíamos así? No lo dice con orgullo, lo dice con duda. Con la duda de alguien que perdió a la persona que más amaba y ahora teme no haber entendido su corazón cuando estaba a su lado. Desde que su esposa murió hay una pregunta que no deja de perseguirlo. Si ella fue realmente feliz con él. Su matrimonio fue arreglado y aunque él la amaba profundamente, ella nunca expresó lo que sentía. Y ahora que ya no está, lo único que le queda son recuerdos y la incertidumbre de si ese amor fue correspondido.
Suho señala algo que notó desde el día anterior. El jardín está lleno de plantas que no florecen, pero justo en el centro hay un árbol que sí destaca, el cornejo florido. El abuelo sonríe al recordar. Ese árbol fue idea de su esposa y después de plantarlo juntos le pidió que se tomaran una foto, la misma foto que ahora tiene en las manos. Suho pregunta si antes de plantar ese árbol ocurrió algo entre ellos. El abuelo piensa por un momento y poco a poco empieza a recordar. Recuerda que estaban de vacaciones y que en algún momento comenzó a hablar sobre la moda de su esposa. Le dijo que siempre se veía hermosa cuando se concentraba, que le gustaría estar a su altura, pero después se dio cuenta de algo, que lo que dijo sonó extraño, incluso pasivo-agresivo. El abuelo se sintió avergonzado. La abuela no respondió nada, solo pidió que plantaran ese árbol. Y ahora, años después, él sigue preguntándose si ese momento fue una discusión, si tal vez ella se enojó con él, si es que hubo algo que él nunca logró entender. Pero entonces Suho interviene. Con la sensibilidad que lo caracteriza, le explica algo que el abuelo nunca había considerado: el significado de las flores del cornejo. Persistencia, amor brillante y también una frase curiosa: ¿crees que soy indiferente hacia ti? Pero Suho entiende lo que realmente estaba pasando. La abuela no estaba siendo fría, estaba provocando una pequeña discusión romántica. Una de esas discusiones que solo existen cuando dos personas ya se conocen profundamente. Una forma de decir algo sin tener que decirlo directamente. Ella eligió esas flores para discutir con usted de una manera más pícara, abuelo. La abuela no era fría. Su amor era tan profundo que se permitía jugar con él. El árbol no era un reclamo, era una confesión de amor eterna. Pero el abuelo simplemente no lo entendió en ese momento. Durante años el abuelo había cargado con la idea de que tal vez su esposa nunca fue realmente feliz a su lado. Pero entonces Tsubaki interviene, con una seguridad que nace de la gratitud. Dice algo que cambia por completo la perspectiva, que esa misma mujer fue quien le enseñó que podía disfrutar las cosas que ama. Fue quien le enseñó que no hay nada malo en ser diferente. Le dice al abuelo que alguien capaz de darle ese tipo de amor a otra persona jamás se habría quedado al lado de alguien a quien no amara. Y entonces Nirei responde con ternura. Le dice al abuelo que si tuviera a su lado a alguien que hablara de él con tanta felicidad como él habla de la abuela, sin duda habría sido feliz. Luego mira a Sakura y le pregunta qué opina. Sakura se queda incómodo. No es alguien que hable mucho sobre sentimientos, pero aún así responde con honestidad. No sé mucho sobre todas estas cosas, pero dudo que alguien pudiera sonreír así por cualquiera. El abuelo finalmente sonríe. Se da cuenta que su esposa no era ese tipo de persona y que él debía haberlo sabido mejor que nadie. Y por primera vez desde que comenzó a hablar parece sentirse aliviado. Les agradece a todos, pero antes de terminar mira hacia el jardín, como si pudiera ver a su esposa allí, y con una voz suave dice: «Perdóname, querida Yui». Y en ese momento, el abuelo finalmente respira con calma. No porque todas sus dudas hayan desaparecido, sino porque por primera vez en mucho tiempo puede mirar esos recuerdos sin preguntarse si fue mal esposo, porque el amor que compartieron no estaba en lo que ella decía, estaba en lo que hacían juntos, en ese árbol que plantaron, en una foto tomada sin razón aparente. Recuerden que a la abuela no le gustaban las fotos, por eso el abuelo las tomaba a escondidas, pero ella misma pidió que tomara esa foto, para recordarle que ese árbol representa lo mucho que lo ama. Un árbol que le dice a gritos: no soy indiferente hacia ti, te amo tanto que te entrego este árbol y esta foto. Estas dos cosas que a ti tanto te gustan y que yo no logro comprender. Tu jardín y las fotos que amas tanto. Es un grito que dice: no puedo ser indiferente ante alguien que amo tanto. Su amor estaba en todos esos pequeños momentos que parecían insignificantes cuando todavía estaban viviendo, pero que ahora significan todo. Y eso es lo que hace que esta escena duela tanto, porque el abuelo pasó años preguntándose si había entendido el corazón de la persona que más amaba. Y tristemente muchas veces la vida funciona así. Mientras estamos junto a alguien creemos que siempre habrá tiempo para entendernos mejor, tiempo para preguntar, tiempo para hablar, tiempo para decir lo que sentimos. Pero a veces ese tiempo simplemente desaparece y lo único que queda son recuerdos y la esperanza de haber amado bien. Pero esta historia no solo trata del abuelo,
también trata de Tsubaki, porque el amor de esa pareja no solo existió entre ellos dos, también cambió la vida de alguien más. Cambió la vida de una niña que tenía miedo de ser quien era. Una niña que abrazaron, amaron y arroparon como si fuera su propia nieta. Una niña que en esa casa aprendió algo que nadie más le había enseñado, que no tenía que cambiar para ser amada y que podía ser exactamente quien era. Y por eso Tsubaki quería ayudar al abuelo, porque cuando alguien te salva de esa forma, ese amor no se olvida. Se devuelve, se protege y se honra. Y a veces esa es la forma más profunda en la que el amor continúa existiendo, incluso cuando la persona que inició esa cadena de amor ya no está. Por eso, sé como Tsubaki, la abuela y el abuelo. Ama sin pensarlo y demuéstralo a gritos. Dile a esas personas que quieres que las quieres. Sin saberlo, tu amor puede cambiar la vida de los demás. Si te gustó el video, me ayudarías mucho dejando en comentarios un top 3 de los personajes de los que te gustaría que hiciera video. Además, si puedes, pícale al botón de me gusta y al de suscribirte. Gracias por formar parte de esta familia y un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Los quiero mucho.